Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy martes 11 de mayo del 2021. Martes que corresponde con la sexta semana del tiempo de Pascua. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, versículos del 22 al 34. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. En eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto, tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo los llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Capítulo 100, el Salmo 137. Dice lo siguiente: Señor, tu derecha me salva. Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hasta tu santuario. Señor, tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones las obras de tus manos. Señor, tu derecha me salva. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas?». Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llegado al corazón. Sin embargo, os digo, es la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paraclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a escuchar la reflexión que nos manda nuestro hermano Fernando Torres,
misionero claretiano en el día de hoy. Vamos a leer su comentario y vamos a ir mejorándolo, adaptándolo, y vamos a leer el capítulo que corresponde con el segundo libro de los Reyes, por donde vamos leyendo en la Biblia. Vamos allá. Jesús se va y el corazón de los discípulos se llena de tristeza. Es normal. En él habían encontrado no solo la orientación y la guía para seguir el camino, también habían encontrado la comprensión y la misericordia ante sus debilidades. Con Jesús habían experimentado la grandeza del corazón, amor de Dios que nos ama más allá de cualquier límite, más allá de todas nuestras miserias. Con Jesús se había sentido fuertes y capaces de transformar el mundo. Pero ahora se va. Se quedan solos. Cunde el desánimo entre sus filas. ¿Qué van a hacer? El líder desaparece. Parece que nada tiene ya sentido, que el camino que habían comenzado con Jesús no conduce a ninguna parte y que más vale volverse a casa. El sentimiento de fracaso les embarga. Pero Jesús promete que les va a enviar su Espíritu. El Espíritu les dará fuerzas. El Espíritu les ayudará a encontrar el camino. Nos podemos imaginar el Espíritu como una aparición que continuamente les va a decir lo que tienen que hacer. Por eso sería caer en el infantilismo. Y lo último que Dios quiere es que nos convirtamos en unos niños eternos que necesitemos siempre de la mano que nos lleve y nos guíe. Dios nos quiere adultos, libres y responsables de nuestras propias decisiones, capaces de arriesgar y, por supuesto, de equivocarnos y de volver a empezar. El Espíritu no está para decirnos lo que tenemos que hacer en el minuto siguiente, sino para ayudarnos a crecer y a tomar nuestras propias decisiones. El Espíritu nos ilumina el horizonte al que nos tenemos que dirigir, el reino, la fraternidad y la justicia de los hijos e hijas de Dios, donde nadie está excluido, y nos anima a ir haciendo nosotros el camino, a ir tomando las decisiones que vayan haciendo de este mundo la casa de todos los hijos e hijas de Dios. El Espíritu no es una vocecita, sino una llama que incendia nuestro corazón y nos anima a crecer y vivir en libertad al servicio del reino. Y como Pablo y Silas, primera lectura, enfrentaremos las dificultades y no nos desanimaremos, porque el reino vale la pena. Gracias, hermano Fernando Torres, por tu gran reflexión. No hay mucho más que decir, está todo dicho, pero vamos a intentar profundizar un poco más. Aquí en la primera lectura les machacaron, les dieron una paliza, los metieron en la cárcel, pero aún así, no a Pablo y a Silas, aún ellos siguieron firmes. Y el carcelero se dio cuenta y lo único que hizo, una pregunta muy fácil, una pregunta que debemos hacernos todos. Los señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ahora es la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros mismos. Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Eso. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos dice cumplir los mandamientos, amar los mandamientos del Padre, los mandamientos del Hijo y los santos sacramentos de la Santísima Iglesia. Servir, ayudar,
amar a tu prójimo, a tu semejante, como Dios nos ama. No poner pegas, ni peros, ni situaciones difíciles en el camino, no. Sino, mi alma está a tu disposición, porque cuando tú me pides ayuda, es que no es que tú me des tu ayuda, como el Señor nos dice en el Evangelio de ayer. No os elegí, vosotros no me habéis elegido, yo os he elegido a vosotros. No es el que cuando una persona te pida ayuda, no es que te pida ayuda esa persona, es que el Señor te ha puesto en el camino de esa persona para que tú le des la ayuda. Y cuando esa persona te pide la ayuda, no se la está pidiendo a ti como persona, se la está pidiendo a nuestro Señor Jesucristo a través de ti. Y tú tienes la obligación, como buen cristiano y como buen hijo de Dios, entregarle la ayuda que esa persona pide, mostrándole el camino, mostrándole el servicio, mostrándole la necesidad. Eso es importante, que esa profundidad llegue a cada uno y para su comprensión. El Salmo 137 no lo vuelve a recordar. Señor, tu derecha me salva. Tu amor, Señor, me salva. Tu humildad, Señor, me salva. Tu comprensión, Señor, me salva. Tu misericordia, Señor, me salva. Todo está en el Señor. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Y es Él el único que nos va a llevar al Padre, al Dios creador de todo, Padre celestial. Y si no lo comprendemos así, no somos nosotros los que nos apartamos de la nueva venida. Somos nosotros los que tomamos un camino diferente. Somos nosotros los que no seguimos el amor de Dios. Y eso es un poco penoso. Pero seamos fuertes. Sirvamos a los demás. Servir al prójimo es amarlo. Todos los días es mantener nuestra fe viva, cada vez más grande, más fuerte, más firme ante todas las tempestades y ante todos los requerimientos. En la lectura del Santo Evangelio según San Juan nos dice, cuando les dice nuestro Señor a los discípulos, me voy, ninguno le pregunta, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va a ir? Pero mejor estar aquí. Pero el Señor les dice, ninguno me lo pregunta. Pero tengo que marchar, les dice. Tengo que marchar. Tengo que sentarme a la derecha del Padre. Pero tengo que marchar para que el Padre mande el segundo Paracleto. El segundo mediador. El segundo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es mediador, igual que el Hijo, porque es parte de la Santísima Trinidad. Si el Hijo es mediador y es la segunda persona de la Santísima Trinidad, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Dios Trino y verdadero, también es mediador, porque no va a ser el Espíritu Santo interceptor y el Señor mediador siendo la misma persona, siendo el mismo Dios Trino omnipotente. No, el Espíritu Santo es también mediador, no solo nuestro Señor Jesucristo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad.
que eso no lo he escuchado en muchos sitios y que además es una dirección clara y firme, que debemos sentirnos así. Pero nos dice, tiene que venir el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, ahora la misión del Espíritu Santo, hasta mi próxima venida, el que tiene que gobernar. Pero nos dice así el Señor. Y cuando venga dejará el cambio, y si me voy os lo enviaré, dice. Y cuando venga dejará convicto al mundo acerca del pecado. Nos hará ver dónde pecamos, cuál es el pecado y cómo tenemos que corregir. De un pecado porque no creen en mí, dice. De una justicia y de una condena, de un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. El maligno, el demonio, que estaba ya desde antes y sigue en esta tierra, está condenado, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y aunque nos hagan la vida imposible, intente atacarnos de una manera u otra, ya cada vez le queda menos tiempo. Hermanos, el amor de Dios es muy grande. El amor del Padre viene dado para que lo comprendamos, para que lo amemos, para que nos unamos siempre a Él. Bueno, vamos a leer el capítulo 10 del segundo libro de los Reyes. Vamos allá. Ahaz tenía 70 hijos en Samaria, y Jehú escribió cartas y les envió a Samaria, a los grandes de la ciudad, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Ahaz, diciendo: cuando os llegue esta carta, ya tenéis con vosotros a los hijos de vuestro Señor, y vuestro que tenéis carros, caballos, una ciudad y armamento. Elegid al mejor y más capaz de los hijos de vuestro Señor, colocarlo sobre el trono de su padre y luchar en pro de la casa de vuestro Señor. Pero ellos, llenos de miedo, dijeron: si 2 reyes no han podido hacerle frente, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Así que el mayordomo de palacio y los grandes de la ciudad, los ancianos y los tutores mandaron a decir a Jehú: somos tus siervos, haremos lo que nos mandes. A nadie proclamaremos rey, haz lo que quieras. Entonces les escribió una segunda carta diciendo: si estáis conmigo y me obedecéis, tomad la cabeza de los hijos de vuestro Señor, y mañana a estas horas venid a mí a Jezreel. Los 70 hijos del rey estaban con los grandes de la ciudad que los educaban. Pues bien, cuando les llegó la carta, se apoderaron de ellos, degollaron a los 70 y poniendo sus cabezas en cestos, se las enviaron a Jezreel. Vino delante un mensajero a notificar a Jehú: han traído las cabezas de los hijos del rey, y les ordenó ponerlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta mañana por la mañana. Y al día siguiente por la mañana salió y dijo a todo el mundo, a todo el pueblo: vosotros sois inocentes, mirad, yo conspiré contra mi señor y le di muerte, pero a todos estos, ¿quién los ha matado? Reconocer que de las palabras pronunciadas por el Señor contra la casa de Ahaz por medio de su siervo Elías, ni una sola ha caído por tierra. Jehú dio muerte también a todos los restantes de la casa de Ahaz que había en Jezreel, a todos los magnates, allegados y sacerdotes, hasta no dejar un superviviente. Luego se dirigió a Samaria. En el camino, al pasar por Betacaz de los pastores, se encontró con los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y preguntó: ¿quiénes sois vosotros? Ellos respondieron: somos hermanos de Ocosías, y vamos a saludar a los hijos del rey y de la reina. Entonces él ordenó:
prenderlos vivos. Los prendieron vivos y los degollaron en la cisterna de Bet-Ekez. Eran 42 hombres, y no quedó de ellos ni uno solo. Jehú partió de allí y se encontró con Jonabaz, hijo de Recaz, que le salían al encuentro. Le saludó y le dijo: ¿Eres sincero conmigo, como yo lo soy contigo? Jonabaz respondió: sí. Entonces Jehú dijo: si es así, dame la mano. Le dio la mano y le hizo subir consigo al carro, diciendo: ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Y le llevó en su carro lleno a Samaria. Llegó a Samaria y dio muerte a cuantos quedaban allí de la casa de Ahaz, hasta que los exterminó, como el Señor había dicho a Elías. Eliminación del culto de Baal. Jehú congregó a todo el pueblo y les dijo: Ahaz rindió poco culto a Baal, Jehú le rendirá mucho más. Pues bien, convocad ante mí a todos los profetas de Baal, y a todos los sacerdotes y a todos sus adoradores, que nadie falte, porque tengo que ofrecer un sacrificio solemne a Baal. Todo el que falte morirá. Jehú obraba así con astucia para hacer perecer a todos los adoradores de Baal, y ordenó promulgar una fiesta en honor de Baal. Y en efecto fue anunciada. Jehú envió emisarios por todo Israel, y todos los adoradores de Baal se presentaron. Ni uno solo dejó de venir. Entraron en el templo de Baal, que quedó lleno de punta a cabo. Jehú dijo entonces al prefecto del vestuario: saca vestiduras para todos los adoradores de Baal. Y le sacó las vestiduras. Jehú y Joán, hijo de Recaz, entraron en el templo de Baal. Jehú ordenó a los adoradores de Baal: registrad y mirad para que no haya aquí con vosotros ninguno de los adoradores del Señor, sino únicamente adoradores de Baal. Entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos, y Jehú apostó fuera 50 hombres, con esta orden: el que deje escapar a alguno de los hombres que yo os pongo en las manos, responderá con su vida, de la vida de aquel. Y cuando el holocausto estuvo terminado, Jehú ordenó a la escolta y a los oficiales: entrad, matadlos, que no escape ninguno. Y los pasaron a espada, y llegaron hasta el lugar más santo del templo de Baal. Sacaron fuera los cipos sagrados y los quemaron, destruyendo también la estatua de Baal, y demolieron el templo, convirtiéndolo en un muladar hasta nuestros días. Así extirpó Jehú a Baal de Israel. Sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Esto es, los becerros de oro que había en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jehú: por haber obrado bien, haciendo lo que es recto a mis ojos, al ejecutar con la casa de Ahaz todo lo que yo había dispuesto, tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Pero Jehú no se cuidó de seguir la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, y no se apartó del pecado de Jeroboam, lo que hizo pecar a Israel. En aquel tiempo el Señor comenzó a desmembrar a Israel, y Jarael derrotó a los israelitas en todas las fronteras, quitándoles al oriente del Jordán todo el país de Galaad, eso es el territorio de los gaditas, rubenitas y manasitas, desde Aroer junto al torrente Arnón hasta Galaad y Basán. El resto de la historia de Jehú, sus profetas y todo lo que hizo está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado en Samaria. Le sucedió en el trono su hijo Joacaz.
Jehú reinó sobre Israel en Samaria 28 años. Palabra de Dios, te hagamos, Señor. ¿Qué podemos entender por el capítulo 10 del segundo libro de los Reyes? Que tenemos que dar ejemplo con nuestras acciones. No puedo decir a los demás: tú has pecado contra Dios y tú vas a morir, o tú vas a cometer, eres un pecador y has cometido pecado, cuando yo cometo el mismo pecado o más. Tenemos que dar ejemplo. Nosotros, como católicos, como partes del cuerpo de la Iglesia, tenemos que dar ejemplo de humildad, ejemplo de caridad, ejemplo de amor hacia los demás, hacia el prójimo. Si no lo hacemos, estamos pecando contra Dios. Por mucho que queramos aprender, que queramos ayudar, que queramos servir, pero estamos pecando. Debemos comprender eso, que nosotros somos pecadores y tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Para eso nuestro Señor instituyó el sacramento, a través de la Iglesia, sacramento de la penitencia, para poder pedir perdón. Y no nos da, les digo, me dirijo a nuestros hermanos separados, no nos los da el perdón el sacerdote, nos lo da el Señor a través del sacerdote, porque tiene la autoridad de la Iglesia para que a través de él, nuestro Señor Jesucristo, nos perdone nuestros pecados. Como se le decía a la prostituta que le iban a apedrear en Jerusalén: nadie que te iba a tirar las piedras está. No, se han ido todos, me han perdonado. Pues anda, yo también te perdono. Anda y no peques más. Nosotros debemos ser conscientes de que el pecado conlleva un arrepentimiento, un propósito de enmienda, una penitencia. Y esa penitencia nos le impone el sacerdote cuando le comunicamos nuestros pecados y él nos perdona, pero nos pone la penitencia antes del perdón. Nos pone la penitencia. Vas a rezar tantos Padres Nuestros, tantas Ave Marías, o vas a hacer esto, vas a hacer aquello, para que nosotros cumplamos con la penitencia, para que nuestro corazón, al salir del sagrario, al salir del confesionario, quede nuestro corazón limpio, puro, ante los ojos de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.